noches, bienvenidos a Quien Dijo que es tarde. Yo te dije, me empilchaba nomás, me ponía otra camisita, otro saco y ya estábamos al aire nuevamente acá en la pantalla de C5N. Después del note que estuvimos haciendo durante toda la tarde hoy. Bienvenidos a los que van a disfrutar en este momento con alguna copita de vino, algo ahí en la cena, de una charla realmente íntima. Vamos a tratar de descifrar y conocer algo más sobre la política argentina. Y como siempre intentamos, a través de una picadita o de un vinito, empezar a relajarnos y empezar a descubrir qué es lo que pasa realmente en la República Argentina y qué pasa con el personaje político que trajimos hoy. Además nos vamos a meter en las neurociencias. Empecé a pensar, por ejemplo, cómo funciona el cerebro de un creyente, si funciona igual a un cerebro de alguien que no cree en absolutamente nada, si todos realmente somos inteligentes. Va a estar el señor Diego Lombec con todos nosotros rompiendo mitos o dando explicaciones respecto a cómo la ciencia ve el avance del cerebro sobre todas las cosas. Va a ser muy interesante. Pero realmente nos vamos a meter en un mundo donde quizás siempre nos sorprendemos o terminamos sacando declaraciones que nos sorprenden. De hecho, es lo que está pasando en este programa todos los sábados a la noche. Señor Alberto Fernández, bienvenido a casa. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Gracias por venir. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Marcelito, bienvenido. ¿Todo ¿Cómo tranquilo? estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro. Tenemos los vinitos de Uxmal acá para celebrar, para brindar. ¿Elegiste vino blanco? Sí, me gusta mucho el vino blanco y además para una picada así me gusta mucho. Qué lindo. Bueno, acá estamos en vivo con una cámara. Esto es una cámara en Estados Unidos. Ahora en vivo estamos chusmeando un poquito lo que está pasando en el mundo. Espero que no pase nada, Turco, hacete cargo. Hoy recorremos el mundo. Mientras hacemos esta charla, recorremos parte del mundo. El aporte de nuestro querido Turco. Vamos a brindar, Alberto. ¿Por qué brindamos? Por lo que vos quieras. Proponelo vos. Para que a la Argentina le vaya bien. Salute. Salud. Ahí va. Bueno, sentite cómodo, bienvenido a casa. Hoy vamos a charlar de muchas cosas. De lo que quieras. Sé que estábamos charlando fuera de aire y son muy aficionados a la música, pero fanático. ¿Cuántas violas tenés en tu casa? Tengo 10 en mi casa y 2 más en una casa que tengo en Pilar que alquilo hace muchos años, que es mi reducto. ¿Estudiaste? O... Sí, de chico. Pero soy muy neviero, soy absolutamente neviero tocando la guitarra. Mucho Lito Nevia. Mucho Lito Nevia, para mí el músico más tremendo que ha dado la música argentina. Bueno, viste que esa generación, yo tuve la suerte de agarrarlo sobre el final y de ser amigo de muchos de ellos, ¿no? De Lito, lo conocí mucho a Luis, soy amigo de Emilio del Huercio. El Flaco Spinetta, me tira a Luis como si fuese nada. Luis Alberto Spinetta. Soy amigo de Claudio Gavis, un guitarrista extraordinario. Señor. Y agarré esa etapa de la música argentina y fue impresionante, ¿no? Porque fue una época de una creatividad. Y recién te contaba fuera del aire que a Luis lo llevé yo a tocar a Casa de Gobierno cuando estábamos en el gobierno. Claro, se hacían muchos eventos ahí en el Salón Blanco. Todos los viernes en el Salón Blanco tocaba uno. Era un deleite, era el sushi del rock nacional. Era un deleite, pero sí. Tocaron todos. Tocó fue la Negra Sosa también, fue ¿no? la Negra Sosa. Charlie, sí, claro. Fueron músicos... ¿Y eso lo organizabas vos? Yo pensé que dependía de cultura. No dependía. Vos? Sí, lo organizábamos nosotros con Miguel Núñez, que era el vocero. Con él lo hacíamos. Y lo llevé a Luis, entonces... El Salón Blanco está casi pegado a mi despacho. Entonces viene Rodolfo García, que era el baterista de Almendra, amigo también, y que le estaba haciendo, creo que, sonido a Luis ese día. Mirá. Y viene y me dice, che, eran las 5 o 6 de la tarde, me dice, che, está Luis ensayando, ¿por qué no venís y lo saludás antes del show? Le digo, sí, le digo, encantado, ¿cómo? Salí corriendo. Y cuando llegué, Luis estaba tocando Barro Tal Vez. Un tema impresionante. Tremendo. ¿No? Esperé que termine de ensayarlo y me acerco y le digo, ¿qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Le digo, qué lindo que es ese tema. Uy, no sabes los problemas. Muchas gracias. No sabes los problemas que me trajo cuando era chico, me dice. Mirá. Le digo, ¿cómo problemas? Entonces me dice, sí, porque este tema lo hice cuando tenía 15, 16 años. Qué animal. Yo me quedé helado. Y le digo, pero si lo grabaste, sí, nunca lo grabé, pero lo hice en esa época y ahí me cuenta toda la historia. Barro Tal Vez es una zambita del estilo de un conjunto que en aquellos años sonaba y llamaba Las Voces Blancas, que jugaba mucho con las voces y demás. Muy lindo, hacía como un folclore más de avanzada. Y entonces me dice, la verdad es que lo hice en aquella época y en la división les gustó a todos, en la división del colegio secundario, tercer, cuarto año. Les gustó a todos y todos me pedían la letrita. Entonces yo una noche me quedé escribiendo con papel carbónica la letra y los tonitos. Hablaban en diminutivo de una obra tremenda. Dice, y lo repartí en el aula y me amonestaron por repartirlo en el aula. Extraordinario. Bueno, también es una etapa, digo, metiéndonos un poco en la música, donde el rock nacional
que ya tenía que escribirle, ¿no? No era, en esa época no lo llamábamos rock nacional, en esa época lo llamábamos música progresiva. Ajá, okay. en contraposición a la música comercial. Bien, bueno, de esa música progresiva tenía que escribirle, digo, ellos son parte de todo un movimiento, claro, que quizá hoy, digo, las aguas están más calmas para escribir con ira, con crítica. Agarraron, y además era una cosa porque agarraron el fin del hipismo, ahí está sonando Barro tal vez. Sí, claro. El fin del hipismo. Bien, sí, claro. Está sonando el fin, es el fin del hipismo, es el mayo francés, sí, es la Argentina de los 70. Sí, claro. Es toda una enorme mezcla, que dio músicos impresionantes. Yo creo, después cuando vino la dictadura militar y pasa lo de Malvinas, muchos músicos que estaban exiliados vuelven a la Argentina y ahí nace el rock nacional. ¿Te sentís más músico que político? Bueno, yo creo que Dios me escuchó tocar y cantar y entonces me dijo, dedícate a la política. Creo que Dios hizo eso. ¿Y como político sos un gran guitarrero? Soy un gran guitarrista, no. Soy un gran guitarrista, no un gran guitarrero, un gran guitarrista. Son guitarreros los políticos, tienen cintura para meter acordes por cualquier cosa, ¿no? Bueno, como en la vida, ¿viste? A veces a vos te agarran también situaciones complicadas. Sí. Y ahí avanzás como podés. Ahora, la verdad que hay una cuestión que es importante, que tiene que ver con lo que uno puede hacer estando en una función donde muchos piensan que quizá un político no puede ser músico o no puede expresar su arte. No debe ser fácil, ¿no? Digo, el permitirse esta cuestión descontracturada. Quizá muchos te van a decir, te ven con una guitarra hoy, quizá te dicen, mirá lo que anda Alberto Fernández. Digo, puede ser título, cualquier cosa, sí, que te ven con una guitarra. Claro, bueno, porque además mucha gente piensa que uno puede hacer uso de eso con fines electorales, con fines... Bueno, a Amado Vudú le pasó eso, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés un caso. ¿Lo hubieses hecho alguna vez en campaña? No, para mí la política es algo serio. No es que la música no lo sea, es tan seria la música que se la dejo a Nevia, a Luis, a Emilio, se la dejo a los que lo conocen. Pero sin embargo, digo, vos hacés música para vos. Para mí. Y eso en Salón Blanco que se lo regalabas que para vos y para la gente también era. Eso era para la gente, me parecía que era una forma de abrir las puertas de la Casa de Gobierno a la cultura. Y además esos eran gratuitos, la gente entraba gratuitamente. Y la verdad es que creo que fue muy lindo. Y Canal 7 lo transmitía en directo, sí. Fue un espectáculo, una serie de espectáculos maravillosos. Te metiste en un tema que me parece que se ha debatido y mucho, sobre lo que es la utilización de la televisión del Estado con fines a veces culturales y con fines políticos. Depende del gobierno que se mire, es la utilización que se le ha hecho a la TV pública. Y querés saber un poco también tu opinión, donde ahora también con este nuevo gobierno dicen que hay una visión más democrática, más plural respecto a lo que era el gobierno anterior, o el gobierno anterior se jactaba de tener ideales más concretos respecto a quien gobernaba. ¿Cuál es realmente la utilización que se le debe dar a la televisión del Estado, a la televisión que pagamos todos? Mira, yo quiero serte muy franco. Yo siempre elogié el modo en que trató a los medios Macri en la ciudad y ahora en la Nación, siempre lo elogié. Tengo que ser absolutamente justo. En Radio Ciudad hubo un periodista que yo admiro mucho como periodista, pero jamás conocí, que es Carlos Ares, que hizo una radio extraordinaria, absolutamente plural y de buena calidad. Yo venía escuchando Radio Ciudad ahora. Venía escuchando Radio Ciudad ahora. Y Canal 7 tiene una programación de mucha amplitud. ¿Hoy lo ves? Sí, absolutamente. ¿Antes lo veías? No. Bueno, yo en los años... Para que esto me interesa. ¿Viste cómo a poco nos vamos poniendo? Pero claro, mientras vos, veías la TV pública solamente cuando hacías lo del Salón Blanco, nada más. Pero no, es que en esos años no era así, porque en esos años no estaba 678, en esos años Canal 7 lo manejaba Rosario Lufrano y era un canal abierto, no era un canal cerrado. ¿Por qué pensás que se hizo un programa como 678 que fue tan polémico? El otro día lo charlaba con unos amigos. Me parece que Cristina evidentemente tuvo a los medios privados muy enfrentadas a ellos. Y entonces ella creyó que podía valerse de los medios públicos de algún modo para sopesar. La verdad que fue una pésima decisión, una pésima decisión. Después te voy a contar una anécdota con Lula sobre los medios públicos. Fue una pésima decisión porque en realidad lo único que hizo fue primero involucrar a la música, al arte y al periodismo en un proyecto político, que a mí me parece que todos los artistas, todos los músicos, todos tienen pensamiento, pero no había que involucrarlos de un modo tan explícito. ¿Esto del músico militante o el actor militante? A mí no me gusta eso. Tampoco me gustan los periodistas en guerra de los que habla Blanco. ¿Que no te gusta? Tampoco me gusta. ¿Que no te guste significa que no estás de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo que cada uno piense como quiere y defienda lo que defienda. Lo que no me parece bien es que haya una práctica
periodística que consiste en militar en contra de. Eso no me parece que esté bien. Yo, de hecho, te decía, en Canal 7, en los años de Cristina, no aparecí nunca. Absolutamente nunca. ¿Te invitaron? Nunca. No, nunca. ¿Y hubiese sido? Obvio. Yo voy a donde me invitan. Yo no donde me invitan, yo a ningún periodista le pongo límites para la conversación, te está costando. Y jamás puse nada. Cuando me invitan voy. Cuando me invitan voy. Y lo que en aquellos años, me acuerdo que en aquellos años me invitaba mucho TN, y muchos me decían, bueno, pero ¿por qué vas a TN? Pero lo importante no es ir a TN o ir a otro lado, lo importante es lo que decís. Y la verdad es que yo digo en todos lados lo mismo, me invitan en un lado o en otro. Alberto, cuando vos estabas Perdóname, te cuento una anécdota de Lula sobre los medios públicos. Lula estaba muy mal porque había una revista que lo estaba volviendo loco. Estábamos en el Hotel Copacabana y nos invita a desayunar una mañana, y lo primero que me dice es, Alberto, me dijeron que en Argentina hay un canal público y que está bajo tu influencia, bajo tus órdenes. Sí. Yo quiero abrir un canal público. Le digo, ¿pero para qué lo quiero abrir? Me dice, lo quiero abrir para poder contrarrestar a los medios en Brasil, que efectivamente lo trataban muy mal. Entonces le dije, no pierda un segundo en eso, porque le voy a explicar lo que pasa. Si usted llena el canal de periodistas amigos, todo el mundo se va a levantar diciendo, pagamos a todos a los periodistas que lo defienden. Y si usted pone periodistas independientes que lo critiquen, usted se va a sentir muy mal, porque va a sentir que usted le está pagando a los que lo critican. Ahora, en los canales públicos, eso fue lo que pasó acá. Eso fue lo que pasó acá. Los canales públicos no están para eso, los canales públicos están para hacer lo que está haciendo Canal 7 ahora. Hoy en día está muy bien. O lo que hizo Rosario. Sí. Rosario Lufrano hizo un trabajo extraordinario en Canal 7. Pero vos me decías, Alberto, recién que depende del canal donde uno va, no importa el canal, sino lo que uno dice. Hoy no dice mucho también el canal en el que uno está. No, el canal lo que hace es definir la cabeza del televidente o del oyente en la radio o del lector en el diario. Hoy en día, cuando uno lee Clarín, sabe lo que está leyendo. Esa es la parte en que Cristina ganó la batalla de los medios, que fue advertirle a todos que detrás de los medios hay intereses, hay otras cosas. Y entonces, cuando uno lee Clarín, La Nación, sabe lo que está leyendo. Cuando lee Página 12, cuando lee Tiempo Argentino, también sabe lo que está leyendo. Y entonces el lector va sacando conclusiones, va definiendo. Lo malo de eso es que en gran medida la verdad se tergiversa, y se tergiversa mucho. Y porque se tiñe, se va tiñendo, ¿no? Y me parece que eso es un gran problema, porque alguna vez Andy Kuznetsov me dijo algo que se lo copio, lo menciono para darle el copyright. Me dijo, para saber la verdad en Argentina hay que leer Clarín y La Nación y restarle Tiempo Argentino y Página. Y entonces uno se aproxima a la verdad. Y ese es un poco el esfuerzo que hay que hacer hoy. La verdad que, el tema de los medios siempre ha estado no un jaque o en vilo, pero siempre fue una situación en la que los últimos años a todos nosotros, los periodistas, depende del lugar o depende de lo que decís, realmente se te señala con el dedo. Y muchas en Argentina, ¿no? Los periodistas. Y muchas veces no es así. Seguro que no. De hecho, seguro que no. Quien sigue este programa o el anterior sabe que realmente no es así. Seguro respecto que no. a las decisiones muchas de este propio canal. Por lo menos personalmente siempre lo digo. Ahora, hay una cuestión que me interesa y mucho. ¿Qué es esa relación tuya cuando vos estabas con Néstor Kirchner? Y también estaba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Era otra Cristina en ese momento? ¿A la Cristina que conocemos de los últimos años o a la Cristina del presidente sin Néstor, la que vos tratabas? Yo creí ver en Cristina una persona más abierta de lo que fue ejerciendo el poder. Ejerciendo el poder ella fue muy cerrada, ejerciendo el poder ella fue por momentos muy arbitraria, ejerciendo el poder fue muy intolerante. Y yo nunca creí que Cristina iba a hacer eso. Yo la conocí y Cristina era un poco la expresión más abierta del kirchnerismo, la más dialoguista, sí, la que tenía más trato parlamentario. Entonces uno pensaba que tenía una capacidad de negociación mucho mayor que la que objetivamente tuvo cuando se la vio en la presidencia. Muchos se decía en la primera presidencia de ella que quien seguía gobernando o quien seguía mandando era Néstor Kirchner. No, pero yo eso nunca lo creí. ¿Nunca lo creíste? Eso nunca lo creí. Yo ahí me pongo del lado de Cristina. A ver. A mí me parece que ahí la Argentina tiene una lógica muy machista. Y siempre trató de buscar quién era el hombre que estaba detrás de Cristina.
Cuando vivía Néstor, decían el que gobierna es Néstor, y yo te garantizo que no era así. Y cuando se murió Néstor, dijeron el que la influye es Máximo. Y cuando vieron que Máximo no era el influyente, empezó a aparecer Zanini. Siempre los medios y cierta prédica en Argentina trató de poner detrás de la mujer al hombre que la gobernaba. Ahora, sobre ese hombre que se mencionó y que ella en su discurso, de hecho lo ha citado infinidad de veces, Néstor Kirchner, ¿cómo fue el día cuando murió Néstor Kirchner en tu vida? Digo, ¿qué estabas haciendo? Triste, ¿Cómo fue? Muy triste. ¿Eras amigo de Néstor Kirchner? ¿Fuiste amigo de él? Claro que sí, yo lo quise mucho y para mí fue un gran dirigente político. ¿Como amigo? No, él fue conmigo, fue un gran tipo, yo no podría, yo sería muy ingrato con él si yo no dijera que él fue un hombre que me dejó ejercer mi cargo de jefe de gabinete en plenitud, sería muy ingrato, muy ingrato. Y yo pude hacerlo, porque vos sabés que el cargo de jefe de gabinete es un cargo raro, porque es un cargo que está reconocido en la Constitución, lo que le da mucha importancia, pero la verdad es que sos un ministro sin cartera. O sea, en verdad que resuelves el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, no resolvés vos. Y entonces tu tarea es tratar de coordinar el sentido de una política. Pero eso en algún punto la mano derecha del presidente, está claro. Bueno, eso es si sos la mano derecha del presidente, porque si no sos la mano derecha del presidente entras en un problema. ¿Vos lo fuiste? Yo creo que sí, yo creo que Kirchner me ayudó mucho. Ahora déjame hacerlo. Momento de la muerte de Néstor Kirchner, estaba haciendo un censo en la República Argentina, sí. Fue un momento donde todos los que estamos en una redacción periodística en algún punto no lo podíamos creer, porque al principio digo la información se manejaba en potencial, de que se había descompensado, después que lo habían trasladado al hospital, de que estaba grave, muy grave, y no me olvido más, digo, la placa de todos los canales es murió Néstor Kirchner. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías en ese momento? Estaba en casa, recién me levantaba, y suena el teléfono, y me avisa uno de los secretarios de Néstor que se había muerto. Y además fue así un telegrama, fue... ¿Ah, sí? Solo llamo para decirte que murió Néstor, queríamos que estés al tanto. Te mando un abrazo, hablamos después. ¡Clic! Y yo me quedé helado, la verdad me quedé muy mal. Y entonces me puse a pensar si sería cierto, porque viste que en la Argentina de esos días, digo, capaz que alguno me está tendiendo una trampa para que yo hable con un periodista, tire la noticia y después me acusen. ¿Así se vivía? Así vivía yo. Así, digo, perseguido en ese momento, sí, que cualquiera podría estar chicaneándote todo el tiempo para... Así vivía yo, sí. Así vivía yo en esos años. Ajá. Y entonces lo llamé a Florencio Randazzo y le digo, Florencio, ¿vos sabés si esto? Me dice, no sé nada, dame un minuto. Y ahí me quedé porque era el ministro del Interior. Y después lo llamé a Daniel Scioli, y Daniel me lo confirmó. Y quedamos los dos demudados cuando en la charla. Me dijo, sí, Alberto, es así, me acaban de avisar. ¿Qué hora era eso? 8:30 de la mañana, 9 de la mañana. O sea, el segundo lo viste en los canales. Y ¿sabes lo que hice? ¿Qué? Agarré el auto y me fui a andar al auto solo, porque no sabía qué hacer. ¿Te fuiste a manejar así? Manejé solo hasta que me llamó el Negro Oro. ¿Lloraste? Sí, no, me sentí muy mal, Yo lo quise mucho, Néstor, esta es la verdad. ¿Y en ese momento que te llama el Negro Oro, te saca al aire en la radio? Y le digo, denme un rato, estaba manejando, denme un rato que llegue a mi casa y los atiendo. Y llegué, me senté y bueno, y hablando con el Negro también me puse a llorisquear, la verdad fue un día muy ingrato, muy ingrato. ¿Viste que hubiera querido que nunca llegue. Hubiese querido que nunca llegue, sí, claro. Es fuerte lo que estás diciendo. Sí, hubiera querido que nunca llegue. ¿Te quedó pendiente algo para decirle a Néstor? No. Fuimos muy amigos, yo lo quise mucho, le dije todas mis diferencias sobre el final, él las conocía. ¿Cuáles eran? Mis enojos con Cristina, yo la verdad es que no entendí nunca por qué Cristina soportó tantos años a un energúmeno de la talla de Moreno, por qué se mentía con la inflación, por qué se ocultaba la pobreza. No entendí, aunque Néstor ya no estaba, pero no entendí la promoción de Vudú a ministro de Economía. Néstor conocía de mis diferencias respecto del tema Vudú. Yo estuve muy en desacuerdo con su campaña en el año 2009. Me parece que cometió muchos errores en esa campaña, que yo se los decía y él se enojaba conmigo. Pero siempre nos guardamos afecto y nos guardamos... ¿Te quedó algún café pendiente algo o pensás que le dijiste todo lo que creo que nos dijimos los dos los que nos teníamos que decir. ¿Te puteó alguna vez Néstor Kirchner?
No. ¿Era puteador? Porque era calentón, dicen, ¿no? Era impulsivo, No, era... no, pero conmigo no era impulsivo, no. No, yo la verdad es que hay también muchos mitos sobre Néstor y sobre lo que Néstor era. Lo de la libretita, ¿es cierto que llevaba todo en una libreta? ¿Todo lo que pagaba? Todo lo que... No, lo que pagaba no, lo que la gestión de gobierno, él tenía también eso se ha inventado una... Está bueno que lo cuentes, ¿sabes? En la gestión de gobierno, él, viste, vos anotás como yo, anotamos por ahí algo en el celu, sí. Él tenía un cuaderno donde anotaba todo. Verdulero, ahí, claro, entonces veía al ministro, buscaba la hojita donde había anotado la última reunión y empezaba a tomar lista de lo que había hecho, de lo que quedaba pendiente. Ahora, mirá, déjame que te cuente una anécdota de Néstor en este punto. Uno de los grandes problemas que tuvo la Argentina, que tuvo Cristina en su gestión, fue el acostumbrarse a vivir con déficit fiscal. Apenas llegamos al gobierno, yo había sido director de Asuntos Jurídicos, subdirector de Asuntos Jurídicos con época de Juan Zurruil, del Ministerio de Economía. Conozco bastante de economía, entiendo algo de economía. Entonces me llama una mañana, recién asumíamos, y me dice, vení, agarró un papel y un lápiz. Entonces se sienta él y me dice, anotame ahí todo lo que ingresa y todo lo que sale día a día del gobierno. Entonces le anoté lo que ingresaba y lo que salía, lo que yo recordaba. En el acto lo llamó a Mose. Mose fue un gran secretario de Hacienda que tuvimos nosotros, que lamentablemente también murió. Entonces lo llama Carlitos Mose y le dice, mira, esto lo hizo Alberto, fíjate que falta entre los ingresos y entre los egresos. Y Carlos anotó un par de cosas. Entonces lo anotó, no entendía lo que quería hacer, lo anotó y le dice a Néstor, bueno, a partir de mañana yo quiero que vos me mandes una planillita con todos estos datos, día a día. Una copia para mí y una copia para Alberto. De lo que ingresa y de lo que egresa. De lo que ingresa y de lo que sale. ¿Y qué anotabas ahí? ¿Qué era? No, era una planillita. Tira para que la gente sepa también. Tanto entró de IVA, tanto entró de ganancias, tanto entró de retenciones, tanto salió a las provincias, ¿entendés? Sí. Era una planillita. Todos los días los recibíamos. Ahora los primeros días lo miré con mucho entusiasmo. Ya después me pareció una cosa monótona, ¿no? Y un día viene Kirchner y me dice, che, ¿miraste el IVA? De ayer, ponele. No, ¿qué pasó? Fíjate, hoy recaudamos 200 millones menos. ¿Por qué recaudamos 200? Mirá, tal día tanto, hoy menos 200 menos. ¿Qué pasó? Dice. Yo no tenía la menor idea, porque la verdad que no había mirado la planillita. Lo llamó Abad. Y le digo, escúchame una cosa, ¿por qué recaudamos 200 millones menos? Y Abad tampoco tenía noción de lo que había pasado. Vos decís, ¿por qué cuenta esta anécdota? Porque desde ese día nunca cayó la recaudación de IVA. Porque alguien se dio cuenta que el presidente miraba cómo iba la recaudación. Y eso que parece una soncera, es una de las cosas que nos permitió terminar todo el ejercicio con superávit fiscal. Ahora, ¿qué sentís, no solamente de Néstor, sino de Cristina, de estos años de gobierno? Yo me voy a meter con Mauricio Macri y también me voy a meter un poco en tu presente y en el Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Qué sentís sobre estos videos que han aparecido sobre la corrupción? Charlámoslo también en una nota que hicimos acá junto en Remix de Noticias, sobre una cuestión que decías que había alusión a un graph de otro canal de TN, que habían puesto como que vos desconocías la corrupción de Néstor Kirchner. Hay un video en el cual apareció él abrazando una caja fuerte como que le daba un cierto placer. Bueno, pero claro, pero eso qué sé yo, no sé, es como si yo en un momento... Pero déjame terminar la pregunta, es como que veas un vino y le digas, qué placer. Quizá, claro, y después me digan que soy un borracho por eso, ¿no? Ahora, déjame ir un poquito más allá, de la relación que hay con la corrupción y la política. Vos estuviste muy cerca de un presidente de la Nación, formaste parte de uno de los puestos más altos que puede tener un ser humano en la República Argentina a nivel político. ¿Realmente se desconoce el tema? ¿Es tan grande lo que se tiene que controlar en cuanto al gabinete o a los ministros que, por ejemplo, el tema de la obra pública se desconoce? Si hay una cometa, si hay una coima, si un funcionario se queda con algo, ¿se desconoce o no se escucha o se trata de no ver para que cada uno pueda meter al bolsón lo que pueda hacer? Porque llama la atención que en la Argentina la mayoría de los políticos, Alberto, son ricos. Sí. Todos son ricos, todos son millonarios acá en el país. Yo no lo soy. No, yo no lo soy, todos no. ¿Vos tenés ahorro? Casi todos, perdón. No tengo ahorros en este. Tengo muy pocos ahorros. ¿Los tenés en el país o los tenés afuera? No, acá los tengo. Acá. Afuera, ¿Y en pesos o en dólares? En dólares. En dólares. ¿Ahorrás en dólares? Sí. En el momento donde, y ya me meto con esto que te preguntaba anteriormente, porque está bueno lo que estás contando, hay una pero vamos a aclarar que son muy pocos dólares, no bueno, pensar que es $1 millón de dólares. Está bien. Bueno, son ahorros que vos tenés, no te voy a preguntar ni la cifra ni nada, me parece irrespetuoso preguntártelo. Pero sí me interesa saber por qué hay muchos políticos, en Argentina, el actual gobierno, el gobierno anterior, que tienen mucha guita afuera.
Mucha guita afuera. Y después estamos esperando inversiones sabiendo que todos ahorramos, por más que esté blanqueado, ¿no? La tenemos afuera igual. Sí. ¿Qué pasa con el tema de la plata y la política? ¿El político va realmente y llega a un lugar como el tuyo a hacer guita o a hacer gestión y a querer cambiar las cosas? Mirá, lamentablemente todo lo que se está viendo ocurrió en el ámbito de un ministerio. Entonces, yo te empezara a pasar la lista de la cantidad de ministros que tuvimos, sobre lo que vos no tenés ninguna duda que no se han enriquecido, yo te aburriría y aburriría a todos los que nos están mirando. Pero yo te podría, empezando por mí, yo no me enriquecí, yo tengo hoy menos capital que el que tenía cuando asumí, porque durante mucho tiempo me consumí mis ahorros. Labaña no se enriqueció. Carlos Fernández, que fue ministro de Economía, no se enriqueció. Peirano no se enriqueció. Filmus no se enriqueció, Pelis no se enriqueció, Alberto Iribarne no se enriqueció, Ginés González García no se enriqueció, Pampuro no se enriqueció, y yo podría seguir la lista. Ahora, el problema es que vos no, el sistema y la gente ve un caso como el de López y piensa que todos somos lo mismo, que todos llevamos en el baúl millones de dólares. Yo lo que más quiero es que a López lo juzguen, determinen de dónde salió esa plata y condenen a López y a todos sus cómplices. ¿A De Vito lo conociste? Sí, lo conocí. ¿Tuviste relación con él? Tuvimos siempre una relación tensa, ¿no? Porque esto es otra cosa que tiene otra paradoja de la Argentina, que es que en los años... Cuando yo renuncié, si vos revisás los diarios del entonces, todos los diarios decían, perdió Alberto Fernández, ganó De Vito. Y todos hablaban de una clara distancia, teníamos una distancia con De Vito, efectivamente era así, y repentinamente ahora todos pretenden que yo rinda cuenta de lo que pasaba en los de Vito, cuando todos en aquel entonces sabían de mis diferencias. ¿Pensás que es un tipo corrupto? No, yo no voy a decir esas cosas, yo no soy el que tiene que decir esas cosas, sinceramente. Pero sí me dijiste que todo ocurrió en un ministerio, es el ministerio de De Vito el que hace eso. Sí, claro, pero porque te puedo decir por qué digo todo ocurrió en un ministerio, porque López estaba en ese ministerio, porque la valija de Antonini Wilson venía con un funcionario de ese ministerio que era Claudio Berti, porque el caso Skanska ocurrió en ese ministerio, por eso hablo de eso, pero yo no veo, yo nunca vi denuncias por corrupción sobre otros ministros, sinceramente lo digo, de aquel entonces. Después sí, ahora está el caso de Cunitas, qué sé yo, ¿no? Pero de aquel entonces. Ahora, ¿sentís que hay, y te voy un poco más arriba, te voy a Néstor Kirchner y te voy a Cristina, ya me voy a meter con Mauricio Macri o con gobiernos anteriores, ¿sentís que ellos se enriquecieron con la política realmente? Y yo no lo sé, porque esta es otra cosa que me dicen y me preguntan siempre. Mira, cuando yo dejé el gobierno y tomé distancia de Néstor y de Cristina, que no terminen... Bueno, Cristina fue definitivamente muy poco amigable conmigo, me maltrató sistemáticamente durante todo su gobierno. Cuando yo me fui, los Kirchner no tenían ningún hotel. Cuando vos te fuiste siendo Néstor presidente en ese momento. No, Cristina 6 meses de Cristina presidenta. No tenían ningún hotel. Tenían un hotel recién construido, que era un hotel boutique de 20 habitaciones, no más, o 30 habitaciones, un hotel muy chiquito, que es Los Sauces. Eso era lo que tenían. Yo no sé qué pasó después. No sé, sinceramente no sé. Ahora, mientras yo estuve, yo conocí 3 casos de corrupción, de presunta corrupción en aquel entonces. Uno fue el caso de Felisa Micheli. Le pedí la renuncia. El otro fue el caso Skanska. 3 funcionarios estaban involucrados. A los 3 se les pidió la renuncia y los 3 debieron responder en la justicia. El otro fue el caso Antonini Wilson. Se le pidió la renuncia a Uberti y debió responder ante la justicia. De los 3 casos, uno tiene condena, que es el de Felisa. Yo los 3 casos que conocí, la verdad es que los denuncié. Y la verdad es que no hice nada por defender y retener a los funcionarios. Todo ese gabinete en algún punto funciona como un equipo de fútbol. Digo, todos quieren meter el mejor gol, a todos quieren que a todos les vaya bien. Aquel gabinete fue un gabinete que puso mucha fuerza. ¿Y qué pasa, digo, cuando tenés un funcionario que de repente le encuentran guita en un baño, cuando de repente hay una empresa que... Y bueno, todos nos sentimos mal, obviamente, todos nos sentimos mal, porque, mirá, hace muchos años yo me dediqué a investigar el problema de la corrupción en las entidades privadas. En las empresas privadas la corrupción es un problema enorme. Lo que pasa es que tiene otra trascendencia porque no es tu plata y la mía, es la de los accionistas la que está en juego. Pero el problema es igual, ¿no? En la obra pública, las empresas prestadoras de obra pública, las empresas constructoras, son en gran medida los causantes de la corrupción de esos funcionarios, son los que las promueven esa corrupción. Pero me acuerdo que hace muchos años
me invitaron a Harvard a dar una conferencia sobre ese tema. Era un ciclo. Y uno de los que daba una clase era una profesora de Yale, brillante, que se llamaba Susan Rose Zuckerman. Y ella empezó su charla de este modo. Se paró en el aula donde estábamos, terrible pizarrón de fórmica blanca, ¿viste? Sí, se escriben sí. con marcadores, Indelebles, sí. con indelebles. Y dibujó un punto. Y le preguntó a alguien de la primera fila qué veía. Y el tipo dijo un punto negro. Dijo, no, eso es un pizarrón blanco. Lo que pasa es que usted ve el punto negro solamente. La corrupción es igual. Un corrupto ensucia todo el pizarrón. ¿Vos te sentiste ensuciado? Y yo siento que bueno, estas preguntas que vos me estás haciendo tienen que ver con eso, porque vos estás viendo el punto negro, no estás viendo el pizarrón. Ahora... No, para. Sí. Una cosa que yo te diga... Pero yo está muy bien, no, pero... pará, una cosa que yo te diga, yo creo que vos te ensuciaste, y otra cosa que te diga, si vos te sentiste ensuciado. No. ¿Vos viste el punto negro o te quedaste con el punto blanco? No, el pizarrón blanco? yo nunca en mi vida... Esa es la pregunta. No me llevé ni una lapicera de la Casa de Gobierno. Mirá, cuando yo llegué a la casa, mientras yo fui jefe de gabinete, Sí. no tuve custodia ni tuve autos oficiales. Manejé mi auto y nunca tuve un chofer. Y le exigí a todos mis empleados y a todos mis funcionarios que nadie cambiara el celular. Yo tengo el mismo celular hoy del que tenía cuando fui jefe de gabinete y el que tenía antes. El mismo número. Y le exigí a todos mis funcionarios que hagan exactamente lo mismo que yo. Y todos lo hicieron. Yo no me llevé absolutamente nada. Alberto, déjame preguntarte, digo, al Alberto familiar, Sí. a la familia, a los ñoquis o a la pasta del domingo o al asadito del domingo. Sí. ¿Te ha increpado en algún punto tu familia o no? No. No voy a decir los ñoquis porque en términos políticos queda mal. Me voy a decir los fideos, Sí. la pasta del domingo. Mira, pero por el asado del ejemplo, domingo. jamás nombré un familiar mío en el Estado. Ahora, bueno, Jamás. sobre esa situación, digo, tu familia, Sí. ¿te ha pedido alejarte en algún momento de la política? No debe ser fácil sí, para un familiar claro, decirte, no, mi che hijo- viejo, de verdad, se está metido en una que me parece que no... Pero no, yo creo que todos están orgullosos de lo que yo hice y del esfuerzo que puse. Todos lo vieron, todos ven que vivo en las mismas condiciones de siempre, que no cambió mi vida sustancialmente. Todos lo ven, o sea, mi hijo no tiene más propiedades, ningún hermano mío mejoró su condición, no tengo testaferros, todos lo ven. Eso no. Lo que pasa es que a veces ocurre que, por ejemplo, mi hijo de chico lo padecía mucho, pero lo padecía en el sentido de que este tema de ser reconocido a él le molestaba. Claro. Entonces, el otro día, por ejemplo, fuimos a comer y comimos ahí en el dique, ¿viste? En las veredas del dique ¿En Puerto Madero? Sí. Y mucha gente se acercó a hablarme y él se vuelve loco, porque dice, estoy con mi padre No, y no me joder, dejan. no, Claro. no puedo. En esos términos, pero creo que le pasaría lo mismo Claro, si a mí yo no fuera... te putean, digo, ¿cómo la relación de la gente jamás con vos? en mi vida, salvo un imbécil que me cruzó en ¿Es el del en shopping, Patio el del Bullrich, video? jamás en mi vida alguien me increpó. Jamás. No quiere decir que todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿eh? Mucha gente me dijo no estoy de acuerdo con lo que decís, pero siempre me Se han hablaron... acercado bien, o sea, me hablaron con mucho respeto, siempre. ¿Y le tenés siempre. miedo a eso a veces a la gente, a ese loquito que te va a increpar? ¿O te lo bancás? Yo soy un pibe... ¿Te lo bancás? ¿Sos pibe de Soy barrio? un pibe de Argentinos Juniors, yo no, que me van a aceptar, me va a correr un idiota de Patio Bullrich. Bueno, No, pero a no. veces pasa, hay mucha gente que prefiere encerrarse y encarar esas situaciones. No, Déjame- bueno, de hecho lo corrí y el que salió corriendo fue él. Sí, lo vimos todos el video. No, No sé si lo viste el todo. valentón, cuando lo encaré, salió corriendo. Ahora, hay una cuestión que preocupa y mucho, que parece que lo charlamos hace un ratito en el debate político en el noticiero, que nos preocupa a todos. Digo, a los que estamos de este lado también comunicando esas noticias son tristes. Más allá de hablar de economía y de niveles de inflación, de desocupación, que ya nos vamos a meter también con eso, preocupa mucho la inseguridad en la Argentina. Es algo que parece que es político que pasa o presidente que pasa, siempre va como una promesa de campaña y no hay solución. ¿Qué está pasando hoy? Porque ya la sociedad ha llevado a un nivel de esta defensa por mano propia o revancha por mano propia, no quiero llamar justicia por mano propia porque es lamentable que realmente mucha gente decida armarse para terminar liquidando a un delincuente. ¿Tiene algún freno desde lo político? ¿Es lo político lo que incita a eso o qué está pasando? Mirá, en este punto, a mí, pues es que yo enseño en la Universidad de Buenos Aires Derecho Penal desde hace muchos años. Ujú. He escrito libros sobre la materia, hablo con algún grado de autoridad. Mirá, lo mejor es tratar de no mentirle a la gente sobre el tema de la inseguridad. Se hace mucha política con el tema de la inseguridad. Pero el problema de la inseguridad es un problema muy profundo que tiene la sociedad argentina. Cuando nosotros asumimos en el 2003, hubo un episodio en el cual
dos delincuentes mataron a un custodio de Rukauf. Y después se conocieron unos llamados telefónicos donde uno de los autores llamaba a su mamá y le decía: mamá, salimos a trabajar con papá, se nos cruzó un Kobani, creo que le decían a los policías, y lo tuvimos que bajar. Y la madre le decía: ¡oh, qué barbaridad! Decía: ¿cómo hicieron eso? Bueno, dame un ratito que hablo con la abuela. Y al ratito estaba la conversación de la mamá con el nene, diciéndole: vayan a lo de la abuela, que la abuela los espera. Entonces, me acuerdo que Magdalena Ruiz Viñasú me estaba haciendo un reportaje y yo le dije en aquel entonces: Magdalena, lo que está demostrando eso es que en parte de la sociedad argentina se ha instalado la idea de que el delito es un modus vivendi, es una forma de vivir. O sea, está naturalizado. Se ha naturalizado como un modo de vivir, porque ahí lo que estamos viendo no es dos delincuentes, estamos viendo toda una familia comprometida con el delito. El papá y el nene que van a trabajar y la mamá que los encubre con la abuela. Entonces, y los encubre después de un homicidio, no después de un robo siquiera, después de un homicidio. Entonces, yo en aquel momento explicaba que después de la crisis del 2001, que llevó la pobreza al 60%, la gente se olvida, porque todo es muy vertiginoso. Nosotros asumimos el país en el año 2003, que supuestamente ya Kirchner tenía todo arreglado, y la pobreza era del 57%. Y entonces, en ese momento, yo les explicaba que había, inclusive, se había instalado una cultura que era la cultura de elogiar al delito. Existía la cumbia villera, nosotros nos olvidamos. Claro, existían los pibes chorros. Pibe cantina. Y claro, y vendían cientos de miles de discos esos tipos. Entonces, hay que entender que el problema de la violencia y del delito es un problema que solo se erradica con inversión, con trabajo y con educación. Ahora, no hay otra forma. Es a muy largo plazo, pero en tanto y en cuanto no entendamos esto, estamos en un problema. Después nosotros podemos tener tareas preventivas. Yo creo que la Argentina tiene un problema en sus políticas de seguridad. La Argentina hace inteligencia política y no hace inteligencia criminal. Y la inteligencia criminal es central para desbaratar delitos. Ahí la vimos a la pobre ministra Bullrich peleándose con el expresidente de aduana para ver quién había descubierto un cargamento de lo que no era efedrina. Y se peleaban para ver quién era el que había descubierto la nada. Pero política de seguridad, política de inteligencia criminal no existe. Y si me permiten un consejo a la gente, no se armen, porque la gente de bien no ha nacido para matar. Y cuando uno mata a alguien, no vive más en paz. Y la verdad es que cuando el delincuente sabe que puede encontrarse con alguien armado, se arma el doble. Mirá, Alberto, poneme en imágenes, Turco, no sé si son las últimas expresiones en Lomas de Zamora, de la gente cansada por la inseguridad, ¿no? Esto que ha pasado, yo recuerdo un poco las marchas también por la inseguridad del ingeniero Bloomberg, bueno, que terminaron siendo ingeniero, después lo castigaron por eso, pero ¿cuántas veces nos hemos movilizado reclamando a la dirigencia o a las fuerzas policiales estar más protegidos, ¿no? Esto que en algún momento en Argentina pasaba, que podías dejar la bicicleta en la puerta de tu casa, o que no te mataban por un teléfono celular, o que quizás no corrías con ese miedo solamente de llegar a la puerta de tu casa y que por menos de nada te peguen un tiro y te voleen y te destruyan toda una familia, o que muchos también. Yo hablaba el otro día, Alberto, con la mujer del médico, que termina matando a un delincuente, y me decía: estamos todos muertos. Y claro. Después de lo que pasó, estamos todos muertos, claro. Nos fuimos del barrio, estamos desolados. Digo, es un desastre. El carnicero también le debe pasar lo mismo. Por supuesto. Digo, en esa sensación y finalmente son en esencia víctimas de un delito. Pero ellos. ¿Cómo responde el pueblo argentino a un ministro que después te dice que la inseguridad es una sensación? No, bueno, eso fue una locura que dijo Aníbal, pero que además él quiso decir una cosa que también es cierta, que es que muchas veces las imágenes repetidas potencian la sensación de inseguridad, pero que el delito ha crecido en Argentina es cierto, y que discutir eso es una estupidez. Y la escala del delito ha claro, aumentado, ¿no? y el nivel, claro, el modo de delinquir, ¿no? Es mucho más violento. Una vez me tocó hablar con Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Justicia, hablamos sobre la superpoblación de las cárceles, ¿no? Porque mucha gente también desea todo lo contrario a lo que quizá en el Código Penal o en la propia Constitución se dice sobre el trato a un reo, el restablecimiento, la conducta social de un reo en las cárceles. Mucha gente desea que cuando alguien viene y te delinque o te comete un hecho delictivo, la típica frase es que se pudra en la cárcel, ¿no? Es una frase social
¿Qué pasa con el preso realmente en la cárcel hoy? No, es que las cárceles hoy en día no son ni sanas ni limpias ni sirven para reeducar al delincuente. ¿Realmente se puede reeducar a un delincuente Se que viene y te puede. pega un tiro y te mata? No, sí se puede, pero acá hay muchas cosas que revisar también, ¿no? Toda esta historia de la puerta giratoria no es real. Esta idea de alimentar, esta idea que se alimenta de que los homicidas quedan en libertad, que yo, por ejemplo, vi el caso del marido, del que mató al marido de Georgina. Georgina de la Rosa, sí, que salió por buena conducta. Claro. Le habían dado 22 años y salió a los 9, creo, no sé. Claro, bueno, pero porque la ley permite esto. No es un acto arbitrario del juez, la ley permite hacer esto. Entonces esas leyes tal vez haya que revisarlas para hacerlas más duras, pero te aclaro una cosa, esa persona en la cárcel, en las cárceles de hoy en día no se reeducan, porque están hacinadas. Vos decís que el tipo que mató... Acá hay muy pocos institutos carcelarios que pueden de alguna medida servir para esos fines. ¿Y qué debería pasar? Pues si las cárceles están superpobladas. Zaffaroni me decía, mira, Nicolás, si hacemos más cárceles, lamentablemente van a haber más delincuentes. Yo digo, qué loco, ¿no? Porque la reacción de la gente es decir, tiene que haber más cárceles, tiene que haber más policías. Digo, tiene que estar ese aparato que cubra la pirámide social, que es el tipo que viene, te asalta y te mata. Pero ¿qué pasa con si sumergimos un poquito la cabeza en el agua y vamos un poco más abajo? Decir, yo siempre lo digo al aire, nadie nace chorro. Nadie nace asesino, por eso, pero en esa cuestión, por eso, ¿en qué fallamos para que pase eso? Por eso digo, si vos tenés en cuenta que en la Argentina, un día invítalo a Daniel Arroyo que te cuente cómo está el clima social en la Argentina. Lo hemos invitado muchas veces a Daniel. Bueno, esto se los habrá contado. Saca un libro ahora dentro de Sí, sale el martes lo presenta. A las 6 de la tarde en Hotel Castelar. Me llamó hoy, así que aprovechamos y le pasamos la publicidad. Le mandamos un abrazo aparte. Daniel cuenta que en la Argentina hay más de 1 millón de chicos que son los famosos ninis, ni trabajan ni estudian. 1 millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Esos jóvenes están a la deriva en este mundo. ¿Dónde paran esos jóvenes? Esos jóvenes viven a su vez hacinados en casas, en villas de emergencia, o en casas que le dio el Estado y que son muy chiquitas y que en verdad se vive mejor afuera que adentro de las casas. Y los chicos van a la esquina y le convidan un día un cigarrillo de marihuana o un cigarrillo de Paco, y al día siguiente, el primero se lo regalan, y como diría Pipo Chipolati, el segundo se lo venden, y para vendérselo le dicen, yo no te lo cobro, salí a vender. Y ahí empezó el drama de esa familia. Y esto es un problema persistente en la Argentina, que es necesario, esto solo se corrige, yo sé que algunos dirán que es ilusorio, pero las sociedades con menos delitos son las sociedades donde menos desigualdad existe y donde más económicamente avanzados están. Esas son las sociedades donde menos delito hay. En tanto y en cuanto a la sociedad como la Argentina no promueva el estudio, no promueva el trabajo, para esto hace falta mucha inversión, este problema va a ser muy difícil de resolver. Yo podría ilusionar a la gente diciéndole, pongámosle 1000 años de cárcel al homicida. No pasa nada. En la Argentina se ha aumentado, Bloomberg hizo aumentar las penas de un modo increíble. No sirvió de nada. No sirvió de nada porque nadie se intimida por eso. Nadie se intimida por eso. Y en las cárceles actuales nadie se corrige en las cárceles. Algunos se corregirán porque el estar... La gente dice, se pasó solamente 9 años preso. ¿Sabes lo que es estar 9 años en una cárcel argentina? Es un martirio permanente. Sí, la pregunta quizá que muchos se van a hacer, ¿sabes lo que estar toda la vida sin un familiar? No, por supuesto. Es tremendo, por ¿no? Supuesto, porque también está por supuesto. Digo, en esa cuestión social es tremendo. Ahora, Alberto, déjame llevarte otro tema porque la verdad que ¿la está pasando bien? Por ahora sí. Estamos súper... El vino está espléndido. Bueno, me encanta. Bien por el vino, Ruxmal, bien por el espectacular. vino, Marcelito, que siempre nos atiende muy bien. Hay un tema que lo quiero disparar con un informe que tiene que ver con las centrales obreras. Sí. Y quizá un tema más político-económico que tiene como con resaltador al gobierno, me imagino, porque según Pablo Moyano ya está estipulado, ya está definida la fecha de un próximo gran paro en la República Argentina. Yo quiero que mires conmigo este informe y lo debatimos ahora. Dale. Mándalo. Mañana, a través de la conferencia CGT, se va a facultar al Consejo Colectivo para poner la fecha del paro nacional para demostrarle al gobierno de Macri que hay una porción importante de Argentina para que no gobierna. Gobierna para el campo, gobierna para los bancos y para las mineras. Coincidimos en el grave diagnóstico de estar en un momento y en una situación donde el gobierno ha dado pasos
ha generado transferencias del Estado a sectores de concentración económica. Bueno, vamos a debatir entre todos los gremios, cada uno planteará su situación particular que tiene el gremio y después veremos qué hacemos entre todos, pero yo voy a decir lo que debatió la UON ayer en su consejo directivo. La UON va a proponer que da facultar a los compañeros de la CGT para que sigan haciendo las tratativas que tienen que hacer y si ellos ven algún momento oportuno de decretar un paro, que hagan el paro. Sería muy fácil para mí o para nosotros decir, paramos mañana y al otro día del paro, ¿cómo resolvemos? Hacemos otro de 48, otro de 72. No, nosotros tenemos que forzar a este gobierno que entiendan que sus medidas son impopulares, porque todavía le quedan más de 3 años de gobierno. ¿Estaría de acuerdo con un posible paro general que lleve adelante la CGT al gobierno de Macri? Yo creo que tendría que agotar las últimas instancias como para llegar a eso, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. ¿Por qué? Y pues por todo lo que está pasando. ¿Estaría de acuerdo con un posible paro nacional que lleve adelante la CGT contra el gobierno de Macri? No me parece adecuado. Creo que ya esa medida la deben tomar mucho antes. Y si la CGT lo ve de esa manera, yo creo que sí, que estamos de acuerdo. Creo que es inminente la medida de fuerza. Nosotros tenemos que responder a los intereses y a los sectores que representamos, que es esto que hemos escuchado en cada una de nuestras actividades. Bueno, yo por respeto a los congresales vamos a esperar que termine el Comité Central Confederal para ver qué es lo que decide la mayoría de los compañeros. Lo que quede claro, que quiero que quede claro para la sociedad, es que nosotros queremos trabajar y que todo el mundo tenga trabajo. Imprescindible, lo hemos hablado con Pablo desde hace tiempo también y con otras organizaciones gremiales. Nosotros vamos a sostener la medida que tiene que haber un paro nacional de 24 horas y que no puede exceder octubre. Como lo hemos manifestado en nuestro Comité Central Confederal, que la fecha del paro lo va a decidir estos compañeros que están al frente de ustedes. No lo vamos a hacer ni en un set de televisión, ni en una conferencia de prensa, sino cuando lo tengamos que anunciar. Bueno, es un tema sensible las centrales obreras, porque realmente hace mucho tiempo, salvo al principio de año, que no se ven unidas, y que el gobierno, está esperando también saber qué va a pasar con esta marcha. ¿Cuál es el reclamo o cuál es el grado de sensibilidad que tiene el gobierno hacia los trabajadores y cuál será el reclamo hacia el gobierno? El gobierno se ha equivocado mucho, ese es el problema. Se ha equivocado muchísimo, pero mucho, ¿eh? Uno de los mayores errores que cometió el gobierno es que a las 2 semanas de gestión decidió renunciar a cobrar 4.000 millones de dólares. Y entonces bajó las retenciones al campo, a la industria agroalimentaria y a las minerías. En un país que venía con 5 puntos de déficit fiscal, 5,5 puntos de déficit fiscal. Entonces, si vos a ese déficit fiscal le sumás una caída en la percepción de impuestos, porque el consumo se cayó, entonces se paga menos IVA, como se compra menos, se pagan menos impuestos, y le restás 4.000 millones de dólares, armás un descalabro fiscal de magnitud. Ahora, Macri no dio marcha atrás con eso. Cumplió con lo que se había comprometido a hacer. ¿Dónde podía dar marcha atrás? Con el impuesto a las ganancias a los que trabajan. Entonces ahí se puso duro. Claro, se puso duro y claro, si viene ahora Pratgay y me dice a mí, pero vos, Alberto, ¿te parece que podemos sacar el impuesto a las ganancias cuando tenemos un déficit fiscal de más de 8 puntos? Le digo, no, tenés razón, no. Pero lo que nunca debieron haber hecho fue lo que hicieron al comienzo. Ahora, de estas... Entonces, sí, a este punto, que genera mucho enojo, porque, porque gran parte de los ingresos se pierden en ganancias para los que trabajan, se suma que ellos acordaron sobre una pauta... a comienzos de año, con una pauta inflacionaria que se calculaba en el orden del 25% y va a estar entre el 30 y el 35%, con lo cual... Lo escuchabas a Planini recién diciendo, sí, bueno, hacen el paro, ¿y el día de mañana qué? Tiene razón, Omar. ¿Va una reacción? No, tiene razón, Omar. Ahora, un paro no le gusta a nadie, porque un paro es cerrar la Argentina durante un año, durante un día. Entonces, a nadie le gusta, no es bueno un paro. Eso está claro. Ahora, ¿qué remedio tienen los trabajadores si golpean la puerta y nadie les contesta? ¿Qué remedio tienen? ¿Cuál es la acción que tienen? Esta es la pregunta que uno tiene que hacerse. Y además, creo que una de las cosas que más irritan a los que trabajan es que Macri llegó al gobierno diciendo que iba a liberar del impuesto a las ganancias a los que vivían de un sueldo. Y este debate lo quieren para el año que viene, ¿no?
Sí, pero el año que viene quieren dar el debate para ir sacando el impuesto al cabo de 4 años, de 3 años, ahora los 3 años que quedan. Es muy duro lo que están proponiendo, es muy duro. Ahora, muy ¿pensás, duro. digo, que las centrales obreras, así como están hoy, en algún punto se hablaba como una especie de tregua, ¿no? Con lo que fue esa plata de las obras sociales que bajaba para Moyano, para las otras centrales obreras. ¿Sentís que hay en algún punto un pacto de silencio hasta ahora? No, yo hoy a la tarde hablé con Héctor Daer, que para mí es un sindicalista extraordinario, Héctor Daer, por su preparación, por su lógica de funcionamiento. No es eso lo que yo percibo, lo he hablado alguna vez con Smith tampoco es eso. O sea, yo no siento que la CGT esté transcurriendo por ese sendero. Lo que pasa es que un paro es una medida complicada. No, te vuelvo a repetir, es cerrar tu negocio durante un día. El negocio es la Argentina. Es una medida complicada. Y nadie quiere cerrar el negocio durante un día, pero a veces el gobierno parece no dejar alternativas. Y entonces sería buenísimo que el gobierno sabe que el salario este año, si no se reabren las paritarias, va a tener una pérdida en términos reales de entre el 5 y el 10%. Lo sabe. Si se queda callado... Pero la decisión no va a ser reabrir paritarias, ¿eh? Bueno, es que ya han dicho que no, pero entonces, pero a ver, si no reabrimos paritarias y el salario se cae entre un 5 y un 10%, lo que yo debo pensar es que el gobierno definitivamente piensa que el salario es una variable de ajuste para mejorar la competitividad de las empresas. Pero en algún punto vos, Alberto, hablas con cualquier funcionario de Cambiemos y lo que te dicen es en base a un discurso también de expectativas, ¿no? Que ellos están esperando que a partir de ahora donde los niveles... Las expectativas del gobierno rayan con la ingenuidad. O sea, claro, sí, son absolutamente... ¿Pensás que no entienden lo que está pasando? No. Es fuertísimo lo que estás diciendo. Pero es así. Yo lo lamento mucho, pero es así. O sea, desde el presidente hasta sus funcionarios son ingenuos. Macri piensa que Obama viene y que atrás vienen los inversores a poner plata porque Obama vino y dijo qué interesante lo que está haciendo Macri en el gobierno. ¿Qué esperaba que diga Obama? Yo nunca escuché a un presidente que visita un país llegar al país y decir qué desastre este gobierno lo que está haciendo. No lo hace nadie. Porque es una regla de la diplomacia hablar bien en el lugar donde estás. Y es una soncera pensar, que creo que es el gran error de Macri, que por el hecho de que él piensa que en Wall Street llegó Mauricio Macri y se fue Cristina, y entonces vienen todos, vamos a poner plata en Argentina. No tener idea de lo que está pasando en el mundo. Este año Estados Unidos está creciendo la mitad de lo que creció el año pasado. No están bajando las tasas porque no logran bajar el desempleo del 5%. Este año Europa está rezando que no explote en 1000 pedazos Italia, que es la tercera economía europea. La deuda morosa de los bancos italianos representa 1/3 del PBI italiano. Muchísimo. Si eso explota Europa, y si explota Europa padecemos todos. Ahora, Alberto... viene Renzi, y Macri piensa que detrás de Renzi vienen los italianos a poner plata en Argentina. ¿Y en qué Argentina van a poner plata? ¿En una Argentina que lleva 8 meses consecutivos de caída del consumo? ¿Que ha multiplicado la inflación? ¿Que ha multiplicado el déficit fiscal? Macri recibió un déficit fiscal de 5 puntos, va a darnos un déficit fiscal de 8 puntos, en la mejor hipótesis de 7. ¿Qué fue el mini Davos entonces? ¿Qué fue el mini Davos? ¿O esta reunión con 1.500 empresarios? Un paseo turístico de un grupo de empresarios. ¿Un espacio turístico? Un paseo turístico, sí, no fue otra cosa. Sí, no fue otra cosa. Ahora, yo reconozco que hace un enorme esfuerzo por traer inversiones, yo eso lo reconozco. Y quiero aclarar que tengo un muy alto concepto de Alfonso Prat-Gay, puntualmente de él. Pero por favor, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Esto así no funciona. Hay que revisar. En el término de 9 meses de gobierno, el gobierno hizo crecer 7 puntos la deuda externa. Recibió un país con una deuda que representaba el 45% del PBI. Hoy tenemos una deuda que representa el 52%. Y no es los holdouts. Además de los holdouts, hay cerca de 12.000 millones de dólares que se han tomado de apuchos, porque ni nos enteramos. Sacan un día 2.000 millones de dólares y sacan otro día 1.000 millones de dólares y así siguen sumando deuda. Y todo el pasivo, todo el déficit fiscal que tiene el Estado, lo están cubriendo tomando deuda. Para que la gente entienda de lo que estoy hablando, tomar deuda de este modo es como si vos decidieras pasar un mes de jolgorio pagando con la tarjeta de crédito.
La vas a pasar espléndido, tu billetera va a estar siempre igual, pero cuando llegues a fin de mes te vas a acordar lo que te pasó en todo el mes. Está liquidado. Alberto, tengo un par de tweets que están llegando en este momento en @C5N. Compartidos. Un corrupto ensucia todo. Yo no me llevé ni una lapicera a la Casa Rosada, fue uno de los tweets más compartidos en esta noche. Que estamos poniendo ahora en C5N, en @C5N, que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter. No sé si tenés más, Turquito, si querés poner otro más. Si no, obviamente, a ver si tenés algún par de tweets, los ponemos ahora al aire, mientras nos tomamos un vinito y nos relajamos en la pantalla esta. Después te quiero preguntar para concluir sobre el tema de Massa. Acá tenés un par de tweets, mirá. A ver, ¿qué tenés acá? Argentina tiene una lógica machista. Bueno, estas son tus frases, las frases que acabas de compartir en esta entrevista, que está buenísimo esto de compartir a través de tweets, gracias a Caro que está manejando el Twitter ahora de C5N. Acá está, Argentina tiene una lógica machista, lo vimos recién. Igual vos sabés que una de las cosas tremendas que tiene el tweet es la cantidad de trolls que financia el gobierno de Macri. Es una cosa tremenda. ¿Vos crees que existe eso? Sí, pero no hay que darle entidad. La victoria de un troll es darle identidad. No le doy identidad, pero la realidad es que es muy impactante porque aparece uno que dice, ¿cómo puede ser que digas esto? Y a los 10 minutos aparecen 100 diciendo la misma frase. Exactamente lo mismo. Sí. No, es una cosa muy patética, muy patética, porque ¿sabés qué me lastima? Que hay momentos en que siento que los argentinos tocamos algo y lo terminamos lastimando. Las redes sociales son en el mundo un gran mecanismo. No hay que ensuciarlo, no hay que ensuciarlo. Ahora, quiero hablar un poquito, y ya se viene Diego Golombek, de verdad se van a sorprender. Quiero saber también si tiene algunas respuestas de la ciencia sobre los cerebros de los que creen y los que no creen. En un principio yo algo leí sobre él que es muy interesante, cómo funciona el mecanismo de la cabeza de alguien que cree y el que no cree. No sé si solamente en la religión, sino también en la política. Digo, si cambia la cabeza de los argentinos respecto a la confianza o no de quien tenemos ahí en un lugar de mando. Sergio Massa, y con esta cierro, necesito que una pausa. ¿Está preocupado para el año que viene en las legislativas o están bien ustedes? Porque siempre fue como el auténtico candidato que mide bien en la previa a las mediciones. Después, como pasó en las presidenciales, terminó cayendo. Claro, vos viste que la Argentina es muy vertiginosa, sí, ¿no? En un día te cambia todo. Sí. Pero si la elección, en una declaración te cambia todo. Claro, pero si la elección fuera hoy, Massa gana tranquilísimo. Y eso lo sabe Macri, por eso lo lastima Massa. Por eso cada 2 por 3 dice que Massa sea prudente. ¿Te gustaría ver a Massa presidente? Yo creo que le haría bien a la Argentina. ¿Y vos serías jefe de gabinete de él? No sé, eso me tendría que convencer. ¿Te gustaría vos? No, yo soy de los que cree que segundas partes nunca son buenas. ¿Qué serías ahí, si fuese presidente? ¿Qué te gustaría? ¿Ministro de qué? No, me gustaría ayudar a que la Argentina... Pues ¿sabés qué pasa? La verdad, cuando yo fui jefe de gabinete... Ahí agarraste la guitarra. No, te lo juro que es así. Mira, mis compañeros se quejan porque se los digo a ellos también en privado. Yo verifiqué que vos desde el poder puedes cambiar la vida para bien a la gente honestamente. No es verdad que la política sea un hecho maldito, sea un hecho corrupto. Yo reivindico la política. La política no es vieja o nueva. Los nuevos políticos hacen fundaciones y tienen en su casa dinero que no pueden explicar cómo lo tienen. La política no es nueva o es vieja, es buena o es mala. Se puede hacer bien la política, se puede ejercer bien la política. Yo voy a reivindicar siempre la gestión política y voy a reivindicar siempre el cursus honorum de la política. Bien. Es algo que he visto enormes personas, como Raúl Alfonsín, que han hecho de la política un culto y en verdad han servido honestamente. Se han equivocado. En vida se los ha castigado muchísimo. Yo nunca lo castigué. Vos sabés que yo el otro día hablaba con Ricardo, que cuando era jefe de gabinete, Alfonsín... Lo voy a traer a Ricardo acá, ¿eh? Quiero un tipo fenomenal. Ya, si nos está mirando alguien de los radicales, ahí lo quiero tener. Un tipo bárbaro, Ricardo. Sí. Y le recordaba cuando era jefe de gabinete, me llamaba y me decía, Alberto, véngase a comer unos pejerreyes. Y me llevaba a comer pejerrey con puré de papas, ahí en su casa de Avenida Santa Fe y Montevideo. Y con Malmón, exactamente. Y me decía que... Él me decía que los pejerrey lo traían de la laguna de Chascomús. Yo siempre le creí. No sé si era verdad o no, pero eran exquisitos. ¿Y lo hacía pescar? No, ¿qué lo va a mandar? Yo no sé si era verdad siquiera, pero yo lo quise tanto. Es raro el textual de decir, con Alfonsín comíamos pescado. Es raro. No, era extraordinario. Alfonsín fue un tipo maravilloso. Alberto, te agradezco por haber venido. No, ha sido un gusto. Una charla súper amena. Queda pendiente de hacer un blues. Próximamente... Vos traes la guitarra, yo te hago la segunda guitarra y... ¿Cantás? Canto. Bueno, canto lo que puedo. Canto, ¿Tienen temas propios, ¿Por qué brindamos? Por la Argentina. De vuelta. Hacemos una pausa y ya viene Diego Golombek. Yo no quiero que se prenda esta charla, para mí uno de los grandes científicos que tenemos en nuestro país. Y además es un tipo que explica tan sencillo la ciencia que la entendemos todos. Hacemos una pausa, dame 2 minutos nada más, Y ya venimos con más. Dale.